Gente, honestamente yo creo que ya ha pasado un tiempo bastante considerable desde que tenemos esta nueva expansión, que ya no está tan nueva, ya solo faltan un par de semanas para que salga ya una nueva expansión. Y yo creo que ya los mazos que son meta ya está definido, al menos en mi opinión. Así que no hay mejor momento, creo yo, para hacer una poderosa tier list de la muerte de cartas EX. Ya que toca actualizarla, la última vez que la hemos hecho ha sido para Manantial Ocultos. O sea, han pasado ya varios meses porque tuvimos todo el sobre del mes de Deluxe. Y ahora hemos tenido ya prácticamente casi 2 meses de esta nueva expansión de Mega Ascenso, que debo decir que fue bastante acertada la decisión de no colocar Rankeds inmediatamente, porque sí ha ido evolucionando el meta y se han ido probando cosas, descartando mazos. Hay mazos que han salido, luego han bajado, pero yo creo que actualmente ya se definió. Así que vamos a echarle un vistazo a cómo quedó la tier list de cartas EX en Manantial Oculto. Vamos a actualizarla y también vamos a agregar obviamente las cartas nuevas, ¿no? Así que quédate hasta el final, que hoy hacemos una tier list de la muerte. Y de paso en un ratito te explico por qué no les traje el Duolingo. Ok, gente, estamos acá. Como pueden ver, he cambiado un poco las categorías porque creo que podemos jugar un poquito aquí, ¿no? Porque si no, hay muchas que van a estar totalmente muertas, pero siento que hay unas cartas que están muertas. Hay unas cartas que están muertas, pero que tienen potencial para jugarse en posteriores expansiones. Y hay otras cartas que están muertas, pero esas sí están bien muertas porque están power creepeadas. Entonces las he separado en tres categorías. Como pueden ver, potencial futuro es que no se usa actualmente, pero pues puede surgir. Muerta actualmente es que es muy reciente la carta, no se está utilizando, pero quién sabe si luego le sacan algo para potenciarla, ¿no? Y luego tenemos Power Creep, que es ya una carta. Para los que no saben qué significa Power Creep, es básicamente un término que se utiliza en juegos de cartas cuando van sacando cartas nuevas mejores que las que ya habían. Por ejemplo, un ejemplo rápido. No sé, Machamp, que lo puse por acá. Machamp es una carta muy sencilla, o sea, es una fase 2 que pega 120 por 3 de energía. Y ese tipo de cartas ya no salen así. Ahora, si te sale una carta fase 2, pues va a tener una habilidad, o tiene un efecto su ataque, o tiene una energía incolora, o algo. Va a tener algo más. Ya no son tan básicas como antes, y eso se llama Power Creep, porque a medida que van saliendo nuevas cartas, van siendo mejores que las anteriores, ¿ok? Y ya este tipo de cartas, como por ejemplo Machamp, yo pienso que no creo que vean futuro. Así que dicho esto, esta es la tier list que tenía la vez anterior. Obviamente he cambiado esto. También tenemos la categoría jugable, que son cartas que se pueden jugar. No es lo mejor del mundo, pero pues si quieres, si tienes ganas de hacerlo, lo puedes hacer. Decente es que no domina, no está en el top, pero también lo puedes jugar si deseas, o si te gusta, está decente. Y bueno, el domina, que es el meta top, top de los top, ¿no? Así que vamos a empezar acomodando. Aquí tengo las nuevas cartas EX de esta expansión de Mega Ascenso, pero vamos a empezar acomodando primero lo que ya tenemos en el tablero, ¿no? Bueno, vamos a limpiar un poco Domina. Suicune obviamente que va a quedarse en Domina porque sigue siendo una carta muy top. Guzlor por otro lado ha bajado bastante, diría yo. Ya no se puede jugar solo Guzlor porque te papean. Sin embargo, he visto por ahí mazos con Guzlor ha vuelto con Naganadel de rodillas. Le ha implorado, vuelve por favor. Y por ahí he visto algunas partiditas, pero la verdad es que yo creo que Guzlor ahorita baja jugable porque no da la talla, la verdad. Aparte que hay muchas cosas que te joden. Por ejemplo, Guzlor, que depende muchísimo de las Sáminas, hay mucho control de mano. Y aparte hay mucho Mega Absol. Y Mega Absol hace de que cartas de estilo Sámina, que necesitas que te debiliten algo primero para poder utilizarla, ya no tienen la misma eficacia porque te la descarta. Entonces te quedas como en el aire, ¿no? Entonces yo creo que Guzlor está injugable, pero vamos viendo si luego se puede reinventar, ¿no? Al igual que Buzzwole. Buzzwole le pasa exactamente lo mismo que Guzlor. Ahorita el mazo, el tipo planta, mejor dicho, se ha quedado sin mazo top, diría yo. Está el Duolingo de la muerte, que ahorita vamos a hablar, bueno, más tarde vamos a hablar de él, ¿no? Vale acotar que aquí lo tenían muerta actualmente, que cuando hicimos esta tier list en Manantial Oculto ya hace muchos meses, todavía no había salido este mazo de solo no sé por qué le digo Duolingo, ya me acostumbré, de solo Decidueye. Y bueno, por eso estaba muerta actualmente, pero claramente ya no está muerta, ¿no? Pero luego hablamos de ella. Tenemos por aquí a Sylveon, que esta sí ha bajado bastante. Yo la pondría en jugable porque ya no eres
ya no eres único y detergente, ¿no? Sylveon, ya todo el mundo te rogaba, eras como que la chica popular de la clase, pero luego llegaron otras chicas populares y ya quedaste como en el limbo porque ya otros mazos ya no necesitan, no dependen de forzar un Sylveon. Por lo que tienes cartas como Copiona, tienes como Aura, tienes mucho motor de robo que ya no necesitas forzar los Sylveon en todas las barajas. Ni siquiera en las barajas tipo psíquica, porque ya ven que las barajas tipo psíquicas más fuertes actualmente es con Altaria. Y no necesita para nada a Sylveon. También me olvidé mencionar a Ariana. Y bueno, Espeon tampoco la usa, así que XD. Yo diría que es jugable, pero pues ahí va, ¿no? Giratina sigue dominando, amigos. Ah, perdón, me falta hablar de Darkrai. Sigue también dominando. Nuestros amigos Giratina y Darkrai. Las cartas pueden ser las cartas más longevas. Chat, vamos a ver cuáles han sido las cartas más longevas. Porque por lo menos Darkrai, que está desde Pugna, dominando. Yo no me lo puedo creer esto, ¿eh? Desde Pugna, desde la tercera expansión, dominando. Entonces, sí, Darkrai obviamente ya no va con Dartina, no se junta con Giratina, pero sí que se junta con Mega Absol y Greninja, que es un mazo muy fuerte, de mis favoritos actualmente. De hecho, es el que estaba utilizando para recuperar todos los puntos que me hizo perder el Duolingo de la muerte. Bien, ahora hablando de Giratina, supongo que domina, ¿no? O sea, se ha ido con Megaltaria, pero está solamente... Ya saben que Megaltaria tiene dos versiones y la más popular es la que no lleva Giratina. Entonces, ¿dónde lo ponemos? Yo creo que igual puede bajar un poco Giratina. De momento no veo mucho mazo que esté aprovechando mucho de Giratina. Como que está el mazo de Megaltaria, que es muy bueno, pero como que se está usando más el otro mazo que es con la campana, con Jirachi y tal, ¿no? Indeedee. Entonces lo voy a bajar a decente. Porque sigue teniendo su mazo meta, pero no es como que el más popular. O sea, no es el mejor mazo actual de Altaria. Creo que el mejor mazo realmente es el otro, ¿no? Así que bueno, lo vamos a bajar a decente. Flareon, creo que el tipo fuego, actualmente dominado por Blaziken. Todo lo que estaba acá, ¿qué hacemos? Yo creo que puede bajar a jugable, puede jugar Flareon, pero no va a tener la misma eficacia de antes. Aparte hay mucho sniper, hay mucho daño temprano, muchísimo daño temprano. Yo creo que Flareon se puede jugar, la vamos a poner en jugable. Arceus también es otra carta que ha bajado bastante. Supongo que es porque hay mejores opciones. Los Pokébebés que no sean Chingling ahorita no están teniendo los mejores resultados. O sea, no sé, si les soy sincero, no he vuelto a jugar Arceus, Pichu, Oricorio, por ejemplo, como para probarlo bien y saber por qué no se está jugando. Pero si no se está jugando es por algo, déjenme revisar. Entonces lo que se me ocurre hacer, chat, porque yo no tengo todo el tiempo del mundo para probar cada una de las cartas EX, sino que voy viendo lo que me va saliendo mientras juego y también nos vamos a apoyar un poco con Limitless, ¿no? Entonces por acá, por ejemplo, si buscamos Arceus, vamos a encontrar que Pichu con Arceus no tienen el mejor win ratio y tampoco demasiadas partidas, muy pocas. El que más se ha jugado con Arceus es Crobat. Y este mazo yo se los quería traer, pero no me gusta nada. Es muy lento. Porque como no llevas Pokébebé de carga, porque vas a llevar Crobat y tal, tienes que cargar manualmente 3 energías en Arceus y es una fumada, la verdad. Entonces, comprendo que no le va bien, obviamente, tampoco tiene demasiadas partidas, pero sí, 600 y tantos igual son bastantes. Y esto sería como que todo lo que se juega de Arceus, porque ya lo demás tiene muy pocas partidas, ¿no? Así que yo diría que Arceus, efectivamente, según mis sospechas y según las estadísticas de torneos, que sé que no es lo mismo que partidas clasificatorias, pero nos podemos hacer una idea. Yo lo pasaría jugable también. De hecho, todo lo que de lo que estaba acá, que no está funcionando, pasa jugable porque no creo que estén muertos ni nada. Si tú quieres puedes jugar estas cartas, pero no te van a dar los mismos resultados que los que vamos a ver aquí arriba, ¿no? Eevee y X. Aquí sí entramos en problemas, ¿ah? Porque Eevee y X, o sea, la única forma en que lo veo jugable es que lo lleves con Flareon y 4 Eevees y tal, o sea, su mazo de Flareon, ¿no? Porque realmente Espeon ya no usa a Eevee y X porque prefiere ir con Indeedee. ¿Y qué te queda? No queda mucho más. Yo le voy a poner en jugable igual con Flareon porque lo puedes jugar con Flareon, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? Espeon, me acuerdo que salió un mazo de Espeon hace como un par de semanas atrás. Que es con Indeedee y efectivamente es su mejor mazo, pero no termina de funcionar bien en el... O sea, no domina, se briquea bastante.
No sé si ponerlo en jugable o decente. De hecho, vamos a ver en Limitless qué tal le ha ido a este mazo, porque no lo he visto para nada en partidas clasificatorias. Creo que me habrá tocado una vez y se le briqueó. Entonces, vamos a ver qué hay acá, que sería este 47%. Es que tiene muchos problemas de briqueo. Claro, al no llevar Silvio en chat es más complicado, aunque tengas las cartas de motor de robo como Copiona y tal, ¿no? Entonces, yo la voy a poner, que no sé si poner, yo creo que en jugable. La verdad es que la vamos a poner en jugable. Porque no tiene el mejor win ratio en torneos y tampoco lo he visto nada en partidas clasificatorias. Cuéntenme ustedes si, más allá de que yo sé que ustedes me van a decir, yo lo pondría, pero a veces, muchas veces me lo dicen porque sé que les gusta la carta. Objetivamente, chat, ¿les ha tocado contra esto o lo han usado ese mazo? Y cuéntenme qué tal les ha ido objetivamente para ver si lo subimos o no. De momento lo voy a poner en jugable. Reiko, con el dolor de mi corazón, actualmente está muerto, lamentablemente. Y me duele porque me cambié 2 cartas full art de Reiko apenas se activaron los intercambios de estos de 2 estrellas. Y nada, por las huevas, para gastar polvo. Porque no se está usando nada. En vez de utilizar Reiko en mazos eléctricos, pues se prefiere utilizar cartas de motor de robo como Copiona. Entonces sí, Reiko está actualmente muerta. No creo que esté power creepeado ni nada. La voy a poner en muerta actualmente porque no sé si van a salir mejores cosas. Pero no está power creepeado. Todo lo que esté muerto actualmente puede volver, ¿ok? Solo que ahorita pues no se va a jugar, ¿no? Jumpluff. Jumpluff, sé que hay mazos por ahí, memes y tal. Tiene una habilidad interesante que te puedes estar cambiando. Pero no me termina de convencer a mí. No me termina de convencer Jumpluff. Tampoco lo veo en Ranked para nada. No pienso que esté power creepeada, pero no pienso que tenga demasiado potencial a futuro tampoco. Vamos a poner en muerta. Charizard EX está muerto. Está muerto este Charizard. Hasta me atrevería a decir que pronto se va a power creepear este Charizard. Porque su mazo era con Sylveon. Entonces si no llevas Sylveon, podrías llevar, no sé, Copiona y tal, y buscarlo rápido con... Vamos a ver qué tal le ha ido a Charizard en los torneos. Como que no tiene el mejor desempeño en los torneos tampoco, ni muchos intentos. Quizás también tenga mucho que ver que hay mucho Suicune con Greninja y te papean fácil, ¿no? Aparte que ese turno que necesitas para cargarte, no sé, como que... Siento que esta carta va a ser power creepeada pronto, chat, pero de momento la vamos a poner muerta. Igual que Ho, tampoco la veo, pero siento que tiene potencial. A Ho lo voy a poner en potencial futuro porque siento que hay potencial ahí. Igual que Snorlax, también siento que hay potencial. Y bueno, Crobat, que estaba decente, que creo que le subí mucho en esa oportunidad porque en ese tiempo sí tenía su masito y tal, pero la verdad no estaba tan bueno. Debería haber estado aquí abajo, pero lo vamos a subir ahora en Domina porque para mí, chat, el mazo de Crobat está muy bueno. Está muy bueno. Entonces pienso que es un mazo top meta actual, así que lo voy a poner acá. Lithium. Lithium pues no se está jugando nada, pero le veo potencial, así que lo voy a poner acá. Tapu Koko. O sea, potencial a futuro, ¿no? Que te salga un buen compañero que dependa de Lithium para cargarse y tal. Y puedas hacer cosas, ¿no? Entonces lo voy a poner potencial futuro. También, lo que esté en potencial futuro también podría ser jugable. Eso sería una buena pregunta, ¿no? Porque ahorita mismo, quizás no todo, ¿no? Es que es muy difícil armar una tier list con tantos criterios, ¿no? Porque, por ejemplo, Ho, o sea, de que lo puedes jugar, pero te va a ir mal, ¿no? No sé. Bueno, Tapu Koko. A mí nunca me ha gustado tanto Tapu Koko, honestamente. Siento que no tiene demasiado daño, tampoco demasiada vida. No sé, es como raro Tapu Koko. Lo voy a poner en muerta actualmente porque pues no se está jugando nada. Pero puede volver. Y ya limpiamos Domina, tenemos decente limpio también. Vamos a ver jugable. Jugable, esto ya lo he puesto. Garchomp está muerto actualmente. Solgaleo también. Pero no creo que ese sea su final de esas cartas. Pueden volver. Pikachu EX. El normal. Habían salido mazos. En Manantial Oculto y en Sobre Deluxe habían salido mazitos y tal. Pero ahorita pues no se está viendo nada. Este Pikachu lo voy a poner en tiene potencial. Porque sí tiene potencial como finisher en un mazo de tipo eléctrico. No sé, con cable eléctrico y tal. Pero pues no me termina de convencer ahorita mismo con el meta que tenemos. Que hay mucho sniper. No lo sé, Rick. Lo voy a poner en potencial. Y este lo voy a poner en muerto.
Gyarados lo ponemos en super muerto, al punto de poder gripearse. Donphan muerto. Y Lugia muerto. Ni siquiera le veo potencial. Es que el problema de Lugia son esas energías que encima las descartas. O sea, estás obligado a llevarlo con Ho. No terminó de cuajar bien esta estrategia. Puede resurgir, pero de momento no lo veo yo. Y me falta Lantur, que también está muerto. Ok, ahora en potencial futuro tenemos a Leafeon, Ho-Oh, Snorlax, Pikachu, Entei. ¿Qué pasó con Entei? Entei prometió brillar con Mega Blaziken y al final un Hitmore le dijo: ¿sabes qué, Entei? Te robo a Mega Blaziken. Y lo dejaron en el olvido. Hay gente que todavía juega Entei con Mega Blaziken, pero siento que es porque no conocen el meta, ¿ok? Si tú conoces el meta no vas a jugar Entei, vas a jugar Hitmore. Entonces, ¿qué podemos decir de Entei? De que es jugable, jugable, ¿ah? De que es jugable, jugable, potencial futuro quizás, o muerto. Yo le voy a poner en muerto. No, lo voy a poner en jugable, porque puedes armarte algún mazo que no sea Mega Blaziken con Entei ahorita mismo. Ojo que esto pues no es lo mejor para jugar Ranked. Para jugar Ranked serían estas dos de aquí, ¿no? Luego tenemos aquí en potencial futuro Poliwrath. No. Primarina, la voy a poner en jugable, porque ese mazo de curación y Primarina, si bien no la están utilizando en Rankeds, creo que es miedo al éxito, chat. Yo también debo admitir que estoy en mi zona de confort con mi mazo favorito, que es el último que les traje al canal, es mi mazo favorito. Ese me da un montón de victorias, así que estoy bien así. Y como estoy dentro del top 1000, tampoco quiero trolear demasiado. Ya de hecho el Duolingo me hizo perder demasiados puntos y me amargó el día, o sea, yo estaba de mal humor. Porque entras en un momento que ya sí te duele perder puntos, ¿no? Entonces lo voy a poner en jugable, les recomiendo que lo prueben y me comenten qué tal les va. ¿Ok? Porque puede estar bastante bien, ¿eh? Luego tenemos a Dragonite que... no sé, yo probé a Dragonite con las nuevas cartas y tampoco me terminó de gustar. Siento que, no sé, como que no termina de ser consistente, no termina de encajar bien. Creo que su mejor mazo es ese que hay, ¿no? Estilo Mantike, con los Pokébebés, Mantike y Pichu, luego Lira, ¿sabes? Si pegas, pero pues... no sé, no lo veo. Yo lo voy a poner en muerta actualmente. Incineroar lo pongo en muerto actualmente. Y Umbreon. Honestamente me ha faltado probar Umbreon. Quería probarlo para ver si de casualidad está bueno. Vamos a ver si alguien lo ha usado de casualidad acá en Limitless. Mira, Umbreon con EVX, o sea, un mazo de Umbreon seguramente. No le va muy bien, pero pocas partidas. Y luego este que también tiene pocas partidas, 51%. Con Hydreigon claramente no. Y con Greninja ahí va. Lo voy a poner en... es que esta de aquí, ustedes díganme dónde lo pondrían. Le voy a poner en potencial, porque a pesar de que le he metido mucho hate a Umbreon cuando salió y tal, solamente necesita 2 de energía para pegar. Y eso no me parece que sea demasiado complicado de conseguir. Y la habilidad puede estar interesante, le veo potencial, la verdad, a futuro. Y me falta probarlo para ver qué tal le va actualmente, ¿no? Pero no creo que muy bien. Pasamos a muerta actualmente. ¿Hay algo que podamos rescatar de aquí? Todo esto está muerto, todo esto también. Skarmory y... más bien habría que bajar algo, ¿no? A ver, ¿hay algo de aquí que pueda estar en Power Creep? No creo. No creo, ¿no? Charizard lo voy a poner en jugable. Ya saben que está ese mazo de Charizard. Es una B. Chat, tienen que aprender a entender. Para eso he puesto conclusiones con letras. Si yo te digo que el mazo es una B, no es que sea súper bueno, ¿eh? Es que es jugable, literalmente lo puedes jugar. Vas a ganar una que otra partida, pero no llegas ni a los talones de los que dominan, que son S o S+. Ok, entonces lo voy a poner en jugable. Si quieres one-shotear por ahí uno que otro Altaria o algo así, pues tienes a Charizard. Pero también sufres contra muchas otras cosas, por eso no está más arriba. Pero igual, aunque no sé jugar ahorita, lo pondría en potencial futuro, porque es que pegar 200 se me hace bastante, la verdad. Pero sí que puedes jugarlo. Sí lo puedes jugar si quieres. Esto no. Infernape.
Infernape era otro que con la mejora de fuego y tal podría ser interesante, pero yo creo que lo que le pasa a Infernape es que está totalmente opacado por Blaziken, por el daño que tiene Blaziken. No es lo mismo pegar 120 más quemadura que pegar 140 y ya, porque la quemadura de Blaziken se puede stackear, aparte tiene más vida, no sé, entonces creo que ese es el motivo realmente. Yo lo pondría en muerto, porque es que no he visto ni una sola vez, no me ha tocado ni una sola vez ni siquiera en todo el mes de prueba chat, en todo el mes que estuve probando mazos en normales y tal, porque no había ranked, jamás me tocó contra esto, así que lo voy a dejar ahí. Decidueye por otro lado lo vamos a poner en decente, a pesar de que me ha sacado canas, tratando de encontrarle un mazo, el mejor mazo posible. Creo que Decidueye tiene un problema y es que es turno 2 dependiente y no sé cómo hacer para cambiar eso. Porque tú me dirás, no, pero es que lo están jugando con Chingling y tal. No tiene demasiada sinergia con Chingling, porque no puedes llevar casco dentado, porque estás llevando la capa de hojas. Entonces te quedas muy corto contra otros Chinglings que sí que pueden llevar casco dentado, te papean. A veces no te sale. O sea, es que no siento que combinen. Lo he intentado, chat, créanme que lo he intentado. Miren, les voy a mostrar más o menos mi conclusión del último mazo que probé después de perder un montón de veces probando esta vaina. Esto más o menos es lo que tengo listo. Y tampoco me convenció y por eso no les he traído video. Y dudo que les traiga, porque es que no me gusta ser turno 2 dependiente. O sea, si tú empiezas turno 2, muy fuerte. Muy muy fuerte. Chingling te jode muchísimo a pesar de que llevas Dartrix. Te jode un montón, de todas maneras, pero igual turno 2 está muy bien, pero si empiezas turno 1 es que te destruyen bueno, no voy a decir groserías, ¿no? Te destruyen, loco. Entonces estuve ahí viendo qué hacía, si metía velocidad X, si sacaba, creo que ni siquiera es creo que yo terminé sacando velocidad X y metí otra cosa, ahorita no me acuerdo, creo que fue otra capa. Pero bueno, la cosa es que probé muchas cosas, probé con Chingling, probé con Indeedee. Creo que al final su mejor mazo es solo Duolingos. Así como el clásico, ¿no? Full Decidueye normal y Rowlet y ya está. El problema, ser turno 1. Te destrozan, loco. Entonces, bueno, lo voy a poner en decente porque no está del todo mal, pero no llega a dominar ni por asomo, loco. Pero sí está mejor que estos. Claramente, ¿no? A ver qué más tenemos por acá. Tenemos Aerodactyl, que no está muerto. Lo vamos a poner en jugable. Está su mazo de Hitmonchan, que igual no es demasiado bueno. Pero pues se puede jugar, loco. Además de que su habilidad sigue estando interesante. Sí, lo vamos a poner en jugable. Quizás si no están de acuerdo lo bajamos, ¿ah? Si no están de acuerdo lo bajamos. Lo hago más que todo por ese mazo de Hitmonchan fósiles. Que lleva Rampardos. O bueno, no todos llevan Rampardos. Llevan Aerodactyl, Hitmonchan. Algunos llevan Rampardos y otros llevan Archeops. Pero pues, bueno, de que se puede jugar, se puede jugar. De que te va a ir bien, ya es otra cosa, ¿no? A ver qué más hay por acá. Esto nada de por aquí, nada por acá. Moltres, pues igual que Charizard jugable con Charizard, ¿no? Mew nada. Clocksire tampoco. Starmie yo creo que ya está power creepeada. Lo voy a poner por acá. De momento. Es que es... Lo único bueno que le queda a Starmie es que se retira por coste 0, ¿ah? Pero igual siento que para el tipo agua eso ya no es relevante, la verdad. Así que yo lo voy a poner en Power Creep. Wugtrio, Vidril, Weavile, Articuno, Mismagius. ¿Habría que subir alguno? Yo creo que no, pero voy a sacar a Mismagius de ahí. Lo veo muy Power Creepeado, o sea, lo veo muy pocho. Ahorita hay muchas cartas que por 2 de energía fase 1, Megaltaria por ejemplo, es 1000 veces mejor que esto. No sé, por eso nunca ha funcionado Mismagius en realidad, nunca funcionó y no creo que funcione. Aparte del estado de confusión es bastante pocho en realidad. Lo voy a poner en Power Creep. Articuno también lo voy a poner en Power Creep. A ver quién más, loco. Yo creo que está bien así la categoría muerta actualmente porque... Cualquiera de esto en cualquier momento puede estar bien. Incluso he visto mazos por ahí de Blastoise. No lo he probado, pero me queda claro que igual tampoco es que sea demasiado bueno. Son más mazos memes así para intentar funcionar y tal. Pero nada. Power Creep. Power Creep de la muerte. Gengar. Es que Gengar... Es que siempre ha sido mala. Creo que el tema de las 3 energías le jode bastante...
a Gengar. Nah, es que este vato no va a funcionar nunca. Hasta que saquen la Mega. Marowak nada, Ultra Necrozma nada. Por cierto, me olvidé agregar a Mega Pidgeot. Me lleva la chingada, loco. Rayquaza nada, Wishiwashi nada, Passimian nada, Mugdialola nada, 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 nada. Nah, es que estas cartas son muy malas, chat. Son muy malas. Cresselia nada, Lickilicky nada, Lapras nada, Vivarel nada, Probopass nada. Quizás podríamos sacar a Glaceon de ahí y meterlo en muerto actualmente porque, no sé, su habilidad puede servir en algún momento, quizás. Necesita mucha energía, eso sí. Nah, mejor no. Esto nada, 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 nada. Voy a poner a Venusaur en muerto actualmente porque siento que no le han power creepeado, simplemente está muerta y ya, ¿no? Celebi tampoco. Tinkaton. Tinkaton tampoco. La vamos a poner en muerta. Y ya, ¿no? Lo demás yo creo que para que me sean. Para ser totalmente claro. Yo creo que estas cartas que están aquí en la última categoría jamás van a funcionar. La verdad. Jamás. Jamás, loco. En cambio estas puede que sí. Esa es la diferencia, ¿no? Y estas puede que sí, mucho más que estas. Y estas pues las puedes jugar cuando quieras. No van a dar los mejores resultados, pero son jugables. Luego estas, más o menos igual. Y bueno, estas que dominan, ¿no? Pasamos ahora sí, chat, después de... A la verga, 32 minutos, tan rápido. Bueno, tendré que hacer algunas maromas ahí, ¿no? Pasamos rápidamente a las nuevas cartas. Tenemos a Whimsicott, que está totalmente muerto. No descarto que pueda funcionar luego. Rapidash, que puede ser jugable, la verdad, con su masito que tiene por ahí. No me desagrada, pero pues se queda muy lejos del top. Greninja, que sí es una carta top meta. Que yo la verdad no le tenía mucha fe a Greninja. Creo que igual que todos, ¿no? Todos decíamos, ¿para qué vas a llevar esa si el otro es mejor? Pero bueno, al final se llevan los dos, ¿no? Y sí está bastante bien. Tienes a Jolteon, que lo pondría en decente quizás. No está teniendo los mejores resultados. ¿Sabes qué? Voy a subir a Espion. A pesar de que le está yendo muy mal en torneos, bueno, no tan mal, pero sí mal. Siento que está un poco por encima que estos, ¿ok? Vamos a dejar a Jolteon también ahí. Indeedee es top, claramente, super top. Se llevan muchísimos mazos. Esa habilidad de curar 20 cada turno puede ser muy buena, sobre todo contra Pokébebés. Daño residual, Darkrai, etcétera, ¿no? Desgaste, muy buena habilidad de Indeedee. Hitmonchan. Bueno, si pusimos a Aerodactyl acá por Hitmonchan justamente, pues lo ponemos junto a él, ¿no? Dragalge siento que está muerta. Melmetal también está muerto. Megaltaria es top meta por obvias razones, ¿no? Es una carta muy fuerte, solo necesita 2 de energía. Tiene muy buenas combinaciones por su tipo. Lo puedes llevar con Indeedee, Higirachi, la campana. Es muy buena esta carta. Al contrario de Mega Gyarados. ¿Qué hacemos con Mega Gyarados, chat? Sigo pensando que pueden sacar un Magikarp X, al igual que este Eevee, que pueda evolucionar y que tenga buena vida. Estilo... no sé, 60 de vida, ponte. Y eso le podría ayudar a Mega Gyarados, pero aún así también tiene el problema de que es mucha energía. Claro, tienes Mistis y tal, pero luego cuando vas a... Uno dice siempre, no, es que tienes Mistis, tienes Manaphy, tienes Mantike, ¿no? Su puta madre en vinagre. Pero luego cuando vas a armar el mazo te das cuenta que no hay espacio para todas esas mamadas. Entonces, ese es el problema, que no hay espacio para meter tantas cosas. Entonces, ¿podemos dejarlo en jugables? Sí, si está Hitmonchan y esta vaina, puedes jugar Mega Gyarados si quieres, pero pues te va a ir no tan bien, ¿no? Ahora, si te sale Magikarp y pegas una Misty 3 caras y evolucionas en un turno, pues ya es otra cosa, ¿no? Vamos a dejarlo injugable, loco. No vamos a ser tan crueles. Blaziken es top, junto con Hitmore de la muerte y junto con Megaltaria de las mejores megas, al igual que Mega Absol. Las 3 megas coronadas como las mejores, ¿no? De todas las megas, estas son las 3. No diría que ninguna es mejor que otra. Cada una tiene su mazo y su nicho que funciona muy bien. Entonces sí, los 3 estos están muy bien. Tauros diría que sí está bastante muerto. Intenté hacerlo funcionar, pero pues nada me gustó. Meganfaros, pues vamos a poner las megas que no sirven en jugable, ¿no? Porque
Esa es la cosa que tienen las megas, que son tan buenas cartas, porque son megas, que aunque no sean buenas como estas, o sea que estas son muy superiores, siguen siendo mucho mejores que muchos de otros mazos EX, ¿no? Porque tienen muy buena vida, tienen buenos efectos, buen daño, ¿no? Entonces, sí, le voy a poner en jugable estas dos, porque si los puedes jugar, no es lo mejor del mundo. Quizás subirían faros a decente. Pero es que es muy complicado. Es que mucha energía, loco. Mucha energía para, para que funcione. Si se dan cuenta, lo que tienen en común estas tres y estas tres es que esta pide 2 de energía, esta también y esta también. Y estos piden un chingo, loco. Más de 3. 3 o más, ¿no? 3, 3 y 4. Entonces, coincidencia, no lo creo. Creo que el meta ahorita se está rigiendo por 2 de energía y ya está, ¿no? Entonces yo creo que así quedaría más o menos mi tier list. Vamos a bajarle un poco el zoom para que se vea mejor. Me voy a quitar yo un poquito por acá. Ahí, ahí. Ahí está mi tier list, chat. Cuéntenme ustedes qué bajarían y qué subirían. ¿Fui muy duro con algo? Quizás pondría incluso estas megas en decente. Fíjate lo que te digo. Porque es que, bien, comparándolas con estas... Es que puedes jugar esto, loco. Puedes jugar esto, pero obviamente esto es el top. Esto es el meta actual. Estas cartas de aquí arriba. Y esto pues no le va a dar tanto la talla. Muchos dirán, no, pero es que el Duolingo es top. Miren, les muestro cómo le va el Duolingo. Y tiene muchas partidas, ¿ah? Tiene muchas partidas, loco. 3000 y pico de partidas y no tiene win ratio positivo. Es de los mazos más jugados. Y el problema es ese, que si empiezas turno 1 con el Rowlet, estás jodido, ¿ah? Es difícil de remontar, ese es el pequeño detalle que tiene este mazo. Y por eso a mí no me termina de gustar y sería un sacrilegio que lo colocaran acá. Quizás subir a Giratina, supongo que sí, ¿no? Podría ser, déjenme ustedes en los comentarios, ¿subirían a Giratina? ¿Bajarían algo de acá? Quizás Gyarados lo bajaría, para mí es la peor de todas. Pondría esto así, porque incluso Mega Pinsir, aunque parezca que es malarda, si lo combinas con Lithium y te sale todo perfecto, te toca turno 2 y te empieza así Lithium y Pinsir, puedes pegar desde el segundo turno. Eso puede ser bastante jodido, pero no siempre va a salir así, ¿no? Vamos a ponernos jugable y lo vamos a dejar en deseo. Estoy full indeciso, yo creo que lo voy a dejar así ahora sí. Cuéntenme ustedes qué subirían y qué bajarían, los voy a estar leyendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.